Intentamos de nuevo grabar con audio, que no se corte la grabación. Les decía que dejé preparadas algunas plantillas para hablar del teorema del seno y del coseno, y que la finalidad de eso es que podamos encarar el tema evitando algunos problemas que se presentan en relación al tiempo que tardo en usar la pizarra o la desprolijidad, ¿no?, que se puede dar en el marco de estar dando una clase en vivo y en directo con este tipo de modalidad. En ese sentido, lo que hice fue volver a repetir la distinción que hicimos de triángulos según sus ángulos, ¿sí? Y distinguí entre el triángulo rectángulo, que es el que tenemos acá, que se caracteriza, como ya dijimos y analizamos en toda la primera parte del año cuando vimos trigonometría, por tener un ¿qué? Ángulo recto. Un ángulo recto. Y dos ángulos, ¿qué más? Agudos. Agudos, menores a 90. Y después tenemos dos triángulos más, que los dos triángulos se pueden definir como oblicuángulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen ningún ángulo recto, pero que además se pueden diferenciar entre sí, ¿según qué cosa? Según sus ángulos. En el primer caso, el del acutángulo, sus tres ángulos, ¿cómo son? Menores a 90. Y en el caso del obtusángulo, ¿tiene un ángulo qué? Mayor a 90. Bien, esa es la distinción que se hizo en el material de la clase escrita que les mandé ayer. Otra cosa que les decía es que nos centramos hasta ahora en este tipo de triángulos, ¿sí? Y que ahora vamos a trabajar sobre estos triángulos. Esto es lo que quiero que quede claro. Los teoremas del seno y del coseno que vamos a ver sirven para aplicar a todos los triángulos, ¿sí? De hecho, el teorema de Pitágoras es, como les decía hace un rato, un caso particular del teorema del coseno. Pero dado que hay herramientas más simples para resolver los triángulos rectángulos, las vimos primero y ahora estamos viendo herramientas que sirven para todos los triángulos, pero nos vamos a centrar en estos dos. ¿Esta parte se entendió? Sí. Sí. Sí, profe. Sí. Genial. Sí. Después, los teoremas del seno y del coseno sirven para hallar lados y ángulos de triángulos oblicuángulos. Ven que lo que cambia es esto, porque habíamos visto herramientas que nos permitían hallar lados y ángulos de triángulos, pero ¿qué triángulos? Rectángulos. Bien, ahora vamos a trabajar sobre triángulos que no rectángulos, ¿sí? Los triángulos no rectángulos son triángulos oblicuángulos que dijimos recién, se pueden definir o distinguir entre acutángulo y obtusángulo. Obtusángulo porque tiene un ángulo mayor a 90 y acutángulo porque tiene tres ángulos menores a 90. Esto ya lo vimos y va a seguir ocurriendo, y lo dijimos, en los triángulos rectángulos y en todos los triángulos, la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto es? 180 grados. Lo que no vamos a poder hacer ahora es partir de decir uno de ellos es 90, ¿sí? Ahora ninguno es 90, eso es lo que cambia. Pero los tres ángulos interiores siguen sumando 180 grados. En el caso del teorema del seno, el teorema del seno establece que, dado cualquier triángulo oblicuángulo, como veíamos hoy, vamos a volver acá, dado cualquier triángulo rectángulo, existe una razón entre los lados y el seno del ángulo opuesto, ¿sí? Dijimos que tenemos tres razones que son constantes entre sí, ¿sí? A esto acá, ahora lo voy a tener que traspasar a la pizarra. ¿Este triángulo sirve o usamos los triángulos que solemos usar siempre? Está bien Sí, ese, sirve, profe. profe. Está bien, profe. Genial. ¿Y llegan a ver las letritas? ¿Las minúsculas también? Sí, sabe, profe. Sí. Genial. Entonces, lo que dice el teorema del seno es que existe una constante entre las razones de los lados y los senos de sus ángulos opuestos. Las razones, o sea, las divisiones entre los lados, ahí tenemos un lado A, ¿sí? Razones división, y el seno del ángulo opuesto. Esa es una de las razones, nos faltan otras dos.
esa es igual a o constante a la razón entre, ¿qué más? El lado B sobre Seno B. seno del ángulo B, ¿y qué más? Hay una más. Lado C ¿Sí? sobre seno del ángulo C. Seno del ángulo C. ¿Sí? Ese es el teorema del seno. Establece una relación constante entre las razones de los lados y los senos de sus ángulos opuestos. Fíjense que acá tenemos un triángulo rectángulo, el fallido, un triángulo que, corríjanme, ¿es rectángulo? No, oblicuo ángulo. Exacto, un triángulo oblicuángulo, ¿sí? Que este es su lado A, que enfrentado tenemos designado al vértice A, que también podemos llamar ángulo A, mayúscula, ¿no? Esto es A minúscula, esto es A mayúscula. Es la distinción que hemos utilizado para designar ángulos y lados. Y que esa división, dice el teorema del seno entonces, esa división entre el lado A y el seno de A es igual a otro de sus lados, lado B minúscula, dividido el seno del ángulo opuesto, o sea, el ángulo B. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Y además eso es igual a la razón o división entre el lado C, minúscula, ¿sí? Dividido el seno del ángulo C. Si yo lo aprendo de esa manera, lo sé casi de memoria inmediatamente el teorema del seno. Porque es un lado dividido el seno de su ángulo opuesto, igual al otro lado dividido el seno del ángulo opuesto, igual al tercer lado dividido el seno de su ángulo opuesto. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí. Ahora, una cuestión importante a tener en cuenta. Dijimos hoy cuando estábamos viendo razones que se van a tomar de a cuántas para poder resolver. 2. De a dos. Eso significa, voy a hacer flechitas en colores, que vamos a tener, por ejemplo, este y este, ¿sí? O, ¿qué más? Qué fea que quedó esa flecha. O este y este, B y C. exacto. Y en la tercera igualdad, ¿cuál sería? Ahí sí. Ahí C. Exacto. La tercera igualdad sería, lo voy a marcar en verde acá, ahí sí. Las razones por las cuales las tomamos de a dos tienen que ver con la resolución de expresiones racionales, de razones, ¿sí? Que vimos en la primera parte de la clase. Hay que tener en cuenta siempre, como dice en el material, que sea cual sea la selección que tengamos, por ejemplo, A sobre seno de A y B sobre seno de B, siendo 4, ¿sí? Los datos, 3 tienen que ser conocidos. Si no, no se va a poder trabajar. 3 datos se tienen que conocer, siempre, ¿sí? Eso es fundamental porque si no va a pasar lo que nos pasaba hoy cuando les dije no se puede resolver porque tenemos más de una incógnita en una ecuación lineal. Entonces, siempre para resolver hay que tener 3 datos. Y además de 3 datos vamos a tener una incógnita. ¿Cuándo se puede aplicar el teorema del seno? El teorema del seno se puede aplicar cuando, primero, por un lado, se conocen dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, ¿sí? Dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, o se conocen dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos. Lo que vamos a hacer, yo acá tenía pensado hablar del teorema del coseno, pero lo vamos a dejar para después. Lo que vamos a hacer es tomar estas dos cuestiones que tenemos acá. Agregó la herramienta de texto Jamboard, ¿vieron? Ahora hay algunas cosas que se pueden escribir y queda bastante más prolijo, ¿no? Sí, profe.
Sí. Teoremas del seno. Texto. A esto, en todo caso, igualmente, vamos a ponerle. Porque después si quedan bien y se entiende y a ustedes les sirven, si las quieren se las puedo pasar. Si les llegan a servir para estudiar. Las filminas, digo. Me avisan. Si no parecen muy entusiasmados, pero si alguien las quiere, me avisa. Entonces, estoy tratando desde hoy de hacer clic acá. Lo que se tiene que tener en cuenta siempre para saber si se puede aplicar el teorema del seno son estas dos cuestiones, que se deben conocer dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Sí? Vamos a ver el caso que vimos en el material de la clase escrita. En el material de la clase escrita, yo no sé si lo voy a poder copiar, este triángulo. No creo, pero lo voy a intentar. No, lo voy a tener que exportar. Y ahora se tildaron todas las imágenes. Comentar. Pensé que se podía exportar, pero se nota que no. A ver. Lo voy a intentar copiar, pero no creo. Me parece que imágenes no. Vamos a exportar un triángulo cualquiera. También agregó la posibilidad de buscar imágenes. Entonces yo puedo poner acá triángulo, oblicuo ángulo. Y puedo elegir, por ejemplo, este. Y lo vamos a adaptar a nuestro ejemplo. En el caso del ejemplo de la clase escrita, este es el vértice C, este es A y este es B, ¿no? Acá, ¿cómo se llaman? Están al revés. ¿Me siguen lo que estoy haciendo o no? Sí, profe, te sigo. Sí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy adaptando el triángulo que acabamos de traer. Quiero ver si lo puedo cortar. No. Que acabamos de traer, de importar. Quiero que no queden las letras cambiadas para que no confunda. Así que disculpen la desprolijidad. Ahí está. Lo que vamos a hacer es adaptarlo a nuestro caso. Claramente el triángulo es representativo y nada más. Este es el vértice C, este es el vértice A y este es el vértice B. Entonces, tenemos el vértice C, el vértice A y el vértice B, ¿no? Y Sí. además tenemos Sí. 30 grados acá, 5 metros acá y 4 metros acá, ¿no? Sí. Yo no sé si se podrá escribir acá encima de la imagen, pero nos vamos a enterar ahora. Claramente esto no es un ángulo de 30 grados, ¿no? Por eso digo que es a modo de representación la imagen. El otro triángulo que incluí en la clase escrita es más real. Después voy a ver si hay alguna forma de importar eso. Y dijimos que este lado mide ¿cuánto? ¿4 y el otro 5? 5 5 metros. centímetros, metros, digo. Lo voy a poner acá para que entre en la imagen. 5 metros y este 4 metros. Este va a ser el lado A, ¿no? ¿Sí? Este va a ser el lado C en minúscula y este es el lado B en minúscula, ¿no? Sí. Ahora,
Bien, nos dicen que el teorema del seno se puede aplicar cuando se conocen dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, que es el caso lado, ángulo, lado. ¿Sí? O lado, acá no lo modifiqué, sería lado, lado, ángulo, por el orden, ¿no? Es una pavada, después lo modifico en la clase, a esto me refiero, que estaba al revés. Sí, profe. Después lo modifico en la clase escrita. ¿Tenemos esa información? Tenemos un triángulo donde tenemos un ángulo y su lado opuesto, ¿sí o no? Sí, Sí, ¿Cuál es el ángulo que conocemos? de 30 grados. 30 grados. Vamos a poner, entonces acá, a ver, plum, blanco. Vamos a poner entonces que los datos que tenemos, sí, son un ángulo C de 30 grados. ¿Qué más? ¿Qué otro dato tenemos? Un lado de 5 metros. Un lado de 5 metros, ¿que cuál es? ¿Qué lado es? El B. Un lado B. B, El lado B es igual a 5 metros. ¿Y qué otro Y dato el C a tenemos? 4 metros. C 4 metros. Y el C es 4 metros. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, yo me olvido de que puedo algunas cosas escribirlas, porque eso lo podría haber escrito, ¿no? Y podría haber puesto datos, el ángulo C en mayúscula, igual a 30 grados. ¿Qué más? El B a 5 metros. El lado B, 5 metros. Y lado C 4 metros. Y el lado C, 4 metros. Incluso es más rápido y más prolijo. Entonces, tenemos los datos. ¿Qué pasó? Con esos datos, ¿qué incógnita podemos llegar a encontrar? ¿Qué dato no conocido, que es incógnita, lo podemos volver dato conocido? Si yo tengo un ángulo, ¿sí? Un ángulo, que lo voy a poner, esto es lo que... Profe, Sí, sí, ¿no decime. sería la B la incógnita? ¿La B en qué sentido? A ver, un poquito más explayate. Yo creo que sí, pero a ver. El ángulo. El ángulo B, ¿no? Lo que vamos a encontrar. Teniendo esos datos, si yo aplico el teorema del seno, exactamente, a ver por qué. ¿Quién me habló, Paola? Cintia. No, Kiara. Ah, Kiara. Bueno, decime, Kiara, por qué hiciste esa deducción. Ay, ¿cómo? ¿Querés que empiece yo y vos me decís la otra parte? Si no, te muestro esto, mirá. Ah, ¿Qué nos dice la fórmula del teorema del seno? Que teniendo dos razones, ¿sí? Que son constantes, que son iguales, reemplazo tres datos y hallo uno cuarto. En nuestro caso, vamos a tomar esta parte de la fórmula, ¿sí? La que está marcada en verde, con las flechitas verdes. Los términos que involucran, perdón, los términos, las partes que involucran, las razones que involucran a B y a C. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún dato de A, ni el ángulo ni el lado, ni el ángulo A ni el lado A. Entonces, lo que vamos a decir, en este caso, y acá ya sí voy a tener que sí o sí utilizar el lápiz, es que si yo tengo los datos del lado C y el ángulo C, y tengo el lado B, puedo hallar el ángulo B. ¿Por qué? Porque B sobre seno del ángulo B es igual a C sobre seno del ángulo C, ¿no? Y yo de esos cuatro Sí. datos conozco tres. O sea, a esto falta agregarle, por ejemplo, algo así como incógnita
que sería la consigna, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que se den cuenta más allá de la consigna. Incógnita. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La incógnita es, entonces me dijiste, el ángulo. B. La incógnita es el ángulo B, ¿no? Es lo que yo puedo hallar teniendo los datos que tengo y aplicando el teorema del seno. En este caso voy a reemplazar, como cada vez que tengo una fórmula, ¿sí? Los datos conocidos y los desconocidos van a ser las incógnitas de la ecuación, ¿no? Entonces, ¿B cuánto mide? ¿Lo sé? Sí, 5 metros. 5 metros. ¿Conozco el ángulo B? No. No, lo No. conocemos. Esa es la incógnita, ¿no? Sí. Eso es igual a el lado C. ¿Lo conozco? 4 Sí, metros, 4 metros. 4 metros sobre seno de 30 grados. 30. seno de 30 grados. ¿Eso no se parece bastante a lo que les presentaba hoy al inicio de la clase hablando de razones? Sí. Ahora, la incógnita, ¿dónde está? ¿Se acuerdan que yo les decía A sobre B es igual a B sobre D y despejábamos eso dependiendo de dónde estuviera la incógnita? ¿La incógnita dónde está acá? ¿En el lugar de A, de B, de C o de D? De B. Me Sí, ¿no? Sí. Está acá abajo, ¿no? Si esto es A, como veíamos hoy, esto es B, esto es C y esto es D, la incógnita está acá, ¿no? Ujú. Entonces, para despejar y resolver esto, ¿qué hacemos? Voy a seguir acá, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Ya saben ahí qué hacer para resolver? Primero acá se puede calcular la división entre 4 y el seno de 30, ¿verdad? ¿Cómo encuentro el seno de 30? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué hicimos la clase pasada y la anterior? Si no usábamos la Usamos la calculadora. tabla. Exactamente, Agustina. Usamos la tabla. Vamos a ir a la tabla, por eso les decía que la incluí de nuevo a la tabla, y les va a servir siempre que los ángulos sean menores, o sea, o iguales a 90, ¿sí? Porque hasta ahí llega la tabla, pero en el caso de que fuera un ángulo mayor a 90, como es acá el ángulo C, la tabla no va a servir. ¿Qué estamos buscando entonces en la tabla? El seno de 30. 30. Pero y el seno de 30 es ángulo seno coseno 29. 0,5. Está al inicio, profe. Ah, acá, muy bien. 0,5. No, mejor, genial, que ya la tienen clara con eso, buscando en la tabla. ¿Qué más quiero yo? Entonces, acá en vez de seno de 30, ya pongo el equivalente, que es 0,5, ¿no? sí. Ahora, Sí. esa división también la puedo hacer, o la pueden hacer. ¿Tienen calculadora a mano? Sí, 4 dividido 0,5. No. ¿Alguien me contestó? 8. 8. 4 dividido 5 de 0,5, 8. Entonces tenemos 5 metros igual a 8, ¿qué? Metros Metros por... cuadrados. No, todavía no. No, y eso no va a pasar tampoco. Por seno de B. Me quedé sin lugar, pero bueno. ¿Qué hice ahí? ¿Por qué pasé a seno de B para allá? ¿Qué está haciendo acá esto? Lo vimos cuando resolvimos hoy razones. Dividiendo. ¿Cómo lo pasé para allá? Multiplicando. Multiplicando. De acuerdo con eso, ¿no? Sí. Sí. Ahora, yo quiero dejar solo al seno de B porque tengo que después averiguar B, ¿no? Después la voy a tener que dejar sola a B. ¿Qué hago con esto que está acá? Lo Lo pasarías paso. Va a dividiendo. pasar dividiendo. Entonces, me va a quedar, ¿qué?
de este lado. 5 metros. Dividido 8 metros. Voy a usar los dos puntitos porque si no, no me va a alcanzar la filmina. Dividido 8 metros. Igual a seno de B, ¿no? Sí, También podría usar la barra, ¿no? Ya estando en secundaria, ¿verdad? Podría usar la barrita. Ahora, lo que pasa es que no quería que se confunda con, ya sé por qué no usé la barrita, no quería que se confunda con la simplificación de los metros. Metros se va con metros, ¿sí? 5 dividido 8, ¿cuánto es? 0,625. 0,625 igual al seno de B. Otra vez, ¿dónde buscamos ese valor si no tenemos calculadora? la tabla. Y tenemos que buscar ahora, en vez del ángulo, el valor equivalente, ¿no? Al ángulo, en la columna de seno. Sí, Y eso es, 29. ¿ven? En el material lo dejé destacado. Sobre todo para quienes todavía tienen alguna dificultad para buscar en la tabla, si es que la tienen. Entonces, vamos a decir que B, o el ángulo B, es igual a 39 grados. ¿Sí? En este sí. caso, lo que aplicamos fue el teorema del seno cuando se conocen dos lados y un ángulo opuesto. ¿Sí? Hay otro caso que se aplica cuando se conocen dos ángulos en vez de dos lados y un lado opuesto a uno de ellos. En ese sentido es que les digo, y antes de que pasemos al teorema del coseno, o les voy a preguntar si quieren pasar al teorema del coseno o seguir con esto, en ese sentido les decía, les planteé en la actividad de la clase escrita, que piensen para la próxima clase virtual el caso de un triángulo oblicuángulo donde lo que se debe calcular o aplicar es el teorema del seno, conocidos dos ángulos y un ángulo opuesto, o sea, este. ¿De acuerdo? Sí, ¿Quieren pasar al teorema del coseno o quieren animarse a hacer esto ahora? no Creo que sé. ahora, profe. Bien, entonces, ¿alguien más además de Agustina? Yo ya les dije que no interpreto sus silencios para donde a mí me parece en el momento, si se quedan callados. Vamos a insertar un triángulo. A ver, yo ya había recientes, ¿no hay? Triángulo acutángulo. Vamos a buscar alguno distinto. Yo había encontrado uno que estaba, que estaba muy bueno porque son solamente los contornos. Entonces, díganme si no está mejor para laburar. Vamos a pensar entonces en el caso del teorema del seno y quiero que ustedes me digan el caso en el cual... ¿A este le pusimos título? No, claro, es este título. De acá me lo voy a llevar. Cortar. Este entonces, el que resolvimos recién, fue el caso de aplicación donde se conocen dos lados y un ángulo opuesto. Yo ahora lo que quiero es que se aplique el teorema del seno pero el caso va a ser ahora que quiero que haya dos ángulos y un lado, ¿sí? Que es el otro caso de aplicación. Es el otro caso de aplicación. Así que les voy a preguntar, a ver si se animan a decirme un triángulo que se les ocurra que cumpla con esta condición. Tenemos un triángulo cualquiera, que en este caso es un triángulo acutángulo, y tenemos que para trabajar conocer dos ángulos y un lado opuesto.
Yo para adelantar, si quieren, les voy poniendo letritas. Vamos a poner texto acá. Vamos a ponerle, para no variar, a esto a esto B, a esto C. ¿Sí? Vamos a aplicar el teorema del seno. Y lo que quiero es que se aplique el teorema del seno en un triángulo donde se conocen dos ángulos y un lado opuesto. Díganme un ejemplo cualquiera de ese caso. Tienen que inventar datos, ¿eh? No me digan 300 grados un ángulo porque saben que no, porque entre los tres suman 180. 53, ¿Cuál? 25. ¿Cuál? ¿Hacia al azar? El El ángulo. lado A. El lado A. Este. Uy. A ver. Lápiz. El lado A. Este. ¿Ese cuánto mide, me decís? 15 metros. 15 metros. ¿Qué otros datos necesito? El ángulo A puede ser de 53. Sí, ¿por qué no? Tenés que tener mucha mala suerte para que el triángulo no exista y puede pasar, aunque nos ha pasado en clase. Pero esperemos que no sea el caso. ¿Y qué más? Y el lado C, 35 grados. El lado C. Perdón, el ángulo C. El ángulo C, igual porque habías dicho grados, se notaba que sabías que estabas haciendo referencia a otra cosa, digamos. Así, decís. Sí, Bien. ¿Cumple con las características? Les pregunto a los demás. En el triángulo que Sí, profe. eligió Kiara, ¿no? ¿Hablaba? Sí, sí, ¿Se conocen dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos? sí, profe. Dos ángulos, ¿sí? Y uno Sí. opuesto y el lado opuesto a uno de ellos. Este es el lado opuesto al ángulo A. ¿Cuál de las tres formas del teorema del seno, perdón, vamos a usar? A y B, o sea, la que está marcada en celeste. B y C, o sea, la que está marcada en rojo. O A y B, la que está marcada en verde. A y C. A y C, ¿no? Mm, La que está marcada en verde. Eso sí. se nota a simple vista y cuando aprenden a diferenciar cuándo aplica el teorema del seno y cuándo aplica el teorema del coseno, lo demás es puro reemplazo, ¿no? Y resolución de ecuaciones simples, lineales. Y si saben ya, de hecho, manejar la tabla de razones trigonométricas, vamos, genial, de funciones trigonométricas, de valores. Entonces, vamos a decir que A sobre, profe, sí, habrá que decime, cambiar uno de los ángulos porque el ángulo B está a 92. Estuve haciendo la cuenta para ver si era menor a... a ver, lo cambiamos. No sé, yo no lo resolví el triángulo. ¿Vos decís que ya lo resolviste recién esto? Estaba viendo cuánto daba la suma de los dos y luego lo resté a de 180 Sí. y me dio 92. Y A ver, pero como eso puede es, ser porque hayas hecho mal la suma. Si vos tenés 53, lo hago y después lo borro. Si vos tenés 53 más 35, entonces tenés 88, ¿no? Y si a sí, 180, todo grados, ¿no? Y si a 180 le restás 88, entonces tenés 92. Pero ¿cuál es el problema? Si no estamos trabajando con triángulos rectángulos, esto no es recto. ¿De acuerdo, Chiara? sí, es que estaba viendo que en un triángulo acutángulo, Ah, ok. Partimos de que era un triángulo acutángulo. Bien, entonces la observación. Decís que le pongamos a este en vez de 53, no sé, 48, ponele una cosa así. sí, Ahí entendí lo que planteás. Sí. Entonces,
Estabas viendo, no, lo vimos bastantes veces, que el triángulo acutángulo tiene 3 ángulos agudos. Y si este daba 92, no era oblicuángulo, pero no acutángulo, ¿no? Sí. Era obtusángulo. Ahí va. Entonces, dijimos que vamos a usar las partes que involucran a A y a C. Entonces tenemos que A sobre el seno de A es igual a lado C sobre seno de ángulo C. ¿Sí? Y ahí tenemos que tener, como siempre, para poder aplicar el teorema del seno, de estas 4 partes, 3 datos y una incógnita. Los datos, ¿cuáles son? Comenzamos a reemplazar. ¿A es dato? Sí. Sí. ¿Ángulo A es dato? Sí, 48 grados. ¿Lado C es dato? No. No. Parece una mayúscula, ¿no? O la de abajo Ujú. parece una minúscula. El lado C me decían es incógnita, ¿no? Que ahí Sí. lo pueden dejar como C y también lo pueden poner como X, ¿eh? Entonces, esto sobre seno de... ¿cuánto? 35 grados. 35. Y acá otra vez, ¿por qué hice hincapié en cómo se resolvían y qué eran las razones cuando empezó la clase? Porque otra vez acá tenemos A, B, C, D. ¿Dónde está la incógnita? Sí. En el lado. En C, ¿no? Sí. Y Sí. para dejarla sola, a esto que está dividiendo, ¿cómo lo vamos a llevar para allá? Multiplicando. Multiplicando. Además de resolver esto, obviamente, ¿no? Pero, Ujú. a ver, si la incógnita estaría acá, como dijimos hoy, se resuelve llevando a esto para allá, ¿no? Sí. Si la Sí. incógnita está acá, se resuelve llevando esto para allá. Si la incógnita está acá, ¿sí? Se resuelve cruzando los denominadores y después trayendo a lo demás dividiendo para acá. Por eso hice énfasis hoy en qué eran las razones y cómo resolverlas. Volvemos. Tenemos entonces 15 dividido seno de 48. ¿El seno de 48 cuánto es? 0,743. Vos usas calculadora, ¿no, Kiara? Además de la tabla. Estoy usando la tabla y la calculadora al mismo tiempo. Bien. Tenemos seno de 0,743. Entonces, si a ese valor, ¿dónde me quedé? Acá. Si a ese valor lo reemplazamos y hacemos 15 dividido 0,743, ¿cuánto da? 15 metros, ¿no? 15 metros dividido. Pasa que me voy a quedar sin lugar, por eso no lo quiero poner. 0,743. ¿Cuánto da eso? $20,188. 20,188. Sí. Son más números, pero lo tronqué. Pero lo truncamos. Siempre dijimos que vamos a trabajar idealmente con 3 cifras. 26 da, ¿no? No, 20 me dijiste. Sí. 20,8 no, 18. 188. 188 metros, ¿no? Porque metros dividido nada, metros. Y ahora, el seno de 35, ¿cuánto da? Cero coma 574. A eso lo puedo pasar ya multiplicando para acá, ¿no? Escribir directamente por... ¿Cuánto es, Agustina? ¿0,574? Sí. Sí. Lo puedo pasar para acá, ¿no? Y ahora, esa multiplicación me da el valor de C.
20,188 metros por 0,744. 774, perdón. 574. ¿Qué estoy diciendo? Estoy aprendiendo a leer números. 20,188 metros por 0,574. ¿Cuánto da? 11,587. 11,587. ¿Y qué? ¿Grados, metros? ¿Qué estamos buscando acá? Metros. Metros, ¿no? Porque estamos buscando un lado, ¿no? Es nuestro lado Sí. C. ¿Sí? Ahora, este lado que no conocíamos, lo conocimos. Podemos hacer para verificar que eso esté bien el reemplazo acá y ver que la razón da lo mismo, ¿no? Vamos a Sí. hacer acá. Texto. Verificación. Dijimos entonces que si tenemos el teorema del seno, lápiz, y eran A y C, ¿no? A sobre seno de A es igual a C sobre seno de C. Y ahora ya no tenemos incógnitas, ¿no? Tenemos todos datos. Lo que quiero hacer es ver si la igualdad se cumple. Tenemos 15 sobre seno de 48 de un lado, 15 sobre seno de 48, y del otro lado tenemos, voy para el lado contrario, 11,587 dividido seno de 35, ¿no? Sí. 11, ya me olvidé, 587 Sí. sobre seno de 35. Sí, 35. Bueno, esa igualdad tiene que ser lo mismo, tiene que dar lo mismo para que estemos hablando de razones constantes. ¿Se acuerdan que definimos al teorema del seno y dijimos que establecía una relación constante entre cada uno de sus lados y los senos de los ángulos opuestos? Si hicimos bien esto, ¿sí? De este lado tiene que dar lo mismo que de este lado. ¿Cuánto da 15 dividido el seno de 48? ¿Lo hacemos paso por paso o lo van haciendo ahí? ¿Hola? Lo hacemos paso por paso, señor profe. ¿Lo hacemos paso por paso? A ver, dijimos que el seno de 48, da 0,743. ¿Sí? Entonces, 15 dividido, estos metros, ¿no? 0,743 tiene que ser igual a 11,587 metros dividido seno de 35. Y dijimos que el seno de 35 es 0,574. 0,574. Me quedé sin lugar, pero lo que hay que ver es si dan lo mismo esas razones, esas divisiones. 15 dividido seno de 48, o sea, dividido 0,743 es... ¿Tienen calculadora ahí o no? No. Yo sí. ¿Y cuánto da esa división? La de 15 dividido 0,744 da 0,020. No creo. 15 dividido 0,743. Imagínate que si vos dividís 15 cosas en partes que son menores a 1, no te puede dar nunca un número menor a 1. ¿Sí? 15 dividido 0,743 es 20,18. Lo voy a escribir por acá arriba, me quedé sin lugar, escribí muy grande. 20,18 metros aproximadamente, ¿no? Porque otra vez lo estoy cortando. 20,188 podría decirse. Y si hago
11,587 dividido 0,574, eso da 20,186. La diferencia, ¿por qué? Por los decimales que fuimos truncando, por los decimales que cortamos, por los decimales que redondeamos, ¿sí? Pero en definitiva, de un lado podríamos decir da 20,18, despreciando el tercer decimal, y del otro lado da 20,18, que es lo que se llama verificación, ¿no? Eso es igual a eso, es una identidad, es una verdad eso, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, lo que aprendimos a hacer, además de calcular o aplicar el teorema del seno cuando se conocen dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, hacerlo cuando lo que se conocen son dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos. ¿Sí? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Revisamos el teorema del coseno y dejamos pendiente una actividad como esta o la dejamos acá? ¿O tienen dudas o quieren hacer otro más del teorema del seno mejor, antes de pasar al teorema del coseno? Como quiera, profe, no quedó dudas. Sí, como quiera, profe. ¿Y los demás, las demás? ¿Quieren hacer uno más del teorema del seno? Yo sí. Sí. Ok, Sí. Hagamos uno más. hacemos uno más. Vamos a ir... Qué linda que me quedó esta plantilla, ¿eh? Vamos a ir a una nueva. Vamos a agregar... Siempre me equivoco de icono, de botón. Y lo sigo haciendo. Vamos a agregar este que parece que también está bueno. Ahorramos tiempo enorme con esto, ¿se dieron cuenta, no? Sí, profe. Y queda Más fácil. queda como se dice por ahí, queda más cheto. Más fachero. No, en serio, queda estéticamente más correcto, queda más lindo y es más simple y son triángulos más reales que los que me salen a mí cuando utilizo una regla acá en la pizarra. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo. ¡Paf! ¡Puf! Otra vez, quedé tildada en los triángulos rectángulos. Tenemos un triángulo no rectángulo, o sea, un triángulo oblicuángulo. Vamos a decir de este triángulo oblicuángulo, les vamos a cambiar las letras, porque la profesora hoy está mala. Les vamos a cambiar las letras. No vamos a poner ABC, porque yo sé que ustedes van a entender la diferencia igual. Les voy a poner, no sé, a ver. P mayúscula, P minúscula, Q mayúscula, Q minúscula, R mayúscula y R minúscula. ¿Sí? Y voy a decir que el ángulo R mide 40 grados. ¿Sí? Y voy a decir que el lado P es de 10 metros. Y, a ver, porque si no, este me quedó torcidísimo. Y vamos a decir que el lado R, así no es el comprendido, es de 15 metros. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué es lo único que cambió? Sí. Yo puedo decir acá, por ejemplo, que... ¿Alguien se anima a enunciar el teorema del seno sin que lo haga yo con estas letras? A dividido A ver, o sea, el lado P sobre... P sobre el ángulo de P No, sobre el seno del ángulo de P, del ángulo P, ¿sí? Es igual es igual al lado de Q al, sobre el seno del ángulo de al lado Q sobre el seno del ángulo Q igual al lado R
sobre seno Seno de del R. ángulo R. A ver, no está pasando acá que se cumple la razón constante entre un lado y su ángulo opuesto, un lado y su ángulo, perdón, y el seno de su ángulo opuesto, un lado y el seno de su ángulo opuesto, un lado y el seno de su ángulo opuesto. ¿Me importa si se llaman H, J, W, omega o lo que fuese? No. Lo que quiero que se entienda es la relación que existe, ¿sí?, entre los lados y los ángulos opuestos cuando se enuncia el teorema del seno. Las letritas son lo mismo. Yo generalmente uso ABC porque quiero que distingan lados de ángulos, que los sepan nombrar, que haya una nomenclatura coherente para hacerlo. Pero lo cierto es que está bueno también poder dejar fluir un poco esto y que se vea. ¿No les parece? Sí, profe. Sí. Sí. Después van a un examen de ingreso y se encuentran con que les cambiaron las letras y, ay, yo no sé esto, y desaprueban. Sí, saben esto. ¿Sí? Sí saben esto. Sí. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Los términos que involucran a P y a Q y a R, o a R y a Q. P y R. P y R, ¿no? P es conocido, el lado, 10 centímetros, a eso lo vamos a dividir, o metros, metros. A eso lo vamos a dividir por el seno del ángulo opuesto, que no lo tengo, o sea, el ángulo P, que es incógnita, y eso es igual a Q. No, a Q no, dijimos que Q no lo íbamos a usar, que vamos a usar este y este. Eso es igual a el lado R, que es 15 Metros. metros, dividido. Seno 40. de Seno de 40 grados. Muy bien. No es tan difícil el teorema del seno, ¿no? No. No, Ahora, ¿dónde está la incógnita? Pensando en las razones, como las nombrábamos hoy. ¿En A, en B, en C o en D? en B, Exacto. Está en B. Eso significa que, a ver, voy a poner el láser, que para dejarla sola, esto va a pasar dividiendo para allá y después esto va a pasar multiplicando para allá. Pero lo vamos a hacer como lo hicimos hoy paso por paso para que no se pierdan datos. Lo que tenemos que ir a buscar primero es el resultado del seno de 40, ¿no? Sí. Vamos a la tabla. Ángulo seno 40. Estamos justo acá abajo. 63. 0,643, ¿no? Por ahí, por la flechita no se veía. Y vamos a decir entonces que... Ay, tendría que haber aprovechado la parte de arriba de la pizarra. Ahora me voy a quedar sin espacio. Un espacio. Tenemos... Yo lo puedo solucionar salteando esto que me dicen de paso por paso, pero como todavía vamos paso por paso, 10 metros, voy a decir que es igual, así voy sintetizando, a 15 metros dividido 0, ¿cuánto? 643. Sí. Y a eso, para que no queden dudas, no puede ser necesario, voy a decir que lo multiplico por el seno de P. ¿Alguien está en desacuerdo con lo que hice? No. No. Esta división está escrita acá. El seno de 40 lo reemplacé por 0,643 y el seno que está dividiendo acá, que dijimos que ocupaba el lugar de B en las razones como las vimos hoy, lo pasé para allá multiplicando. ¿Sí? Sí. Sobre todo por esto del espacio. Entonces ahora, ¿cuánto es 15 metros dividido 0,643? O sea, 15 dividido 0,643. $23,32. 23,32. Muy bien. Nuevamente, para ahorrar espacio, más que escribirlo ahí, lo voy a pasar dividiendo directamente para allá, a ese número. ¿Sí? Sí. Entonces me va a quedar 10 metros dividido
23,32. 32. Eso es igual al seno del ángulo P. Ahora, 10 dividido 23,32, ¿cuánto es? $0,42. 0,42. 0,42. Ay, acá algo pasó, ¿eh? Metros esto era metros. Acá, Sí. esto era metros, esto se iba con esto. Ojo, ¿eh? Ahí. Porque si no me quedaban 42 metros, grados. ¿Qué pasó? ¿Cuántas unidades voy a tener? 0,42, 8, ¿sí? Vamos a usar las tres cifras, sobre todo por si vamos a la tabla, es igual al seno de P. Igual me quedé sin espacio, pero no es tan grave, porque vamos a hacer un asterisquito acá, y vamos a decir el resultado va acá. ¿Sí? Vamos a la tabla, y vamos a buscar el seno de 0,428, o lo más próximo, ¿no? Seno, acá estamos en 0,5, tiene que ser acá. ¿Lo encontraron? 25 es el más próximo, me parece. Acá le falta 0,005 y acá, sí, un poquito más. El 25 es el ángulo correcto, exactamente. Si en la calculadora apretan Shift seno, de hecho da un ángulo de 25 grados, 23 minutos, por lo cual es más próximo a 25. Entonces, P, el ángulo que llamamos P, es igual a 25 grados. Y resolvimos otro problema aplicando el teorema del seno. Acá vamos a ponerle, aunque quede desprolijo, teorema del seno. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No. 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 ¿Les parece si el teorema del coseno, dado que es bastante denso el asunto, lo dejamos para la clase que viene, ustedes pudiendo haber leído el material y haciendo la misma dinámica de ahora? De yo no voy a mandar más nada, van a ver el caso en el que se les da dos lados y un ángulo comprendido y tienen que resolver el caso en el cual se les pide que hallen un ángulo, dados tres lados, que es lo que les decía, que está como actividad hacia el final del material 15. Sí que lo tenía abierto, yo sabía que lo tenía abierto, lo volví a abrir al cohete. Tendrían que ustedes pensar este caso, el caso de un triángulo oblicuo-ángulo, donde se aplica el teorema del coseno. Falta una parte. Después les hago la aclaración. Y se conocen, que esa es la parte que falta, tres lados. Porque el ejemplo que se resolvió acá, si yo no recuerdo mal, a ver, sí, se conocían dos lados y un ángulo comprendido, y van a tener que hallar o proponer un triángulo, como hicimos recién, pero en vez para el teorema del seno, para aplicar el teorema del coseno, donde se conocen tres lados. En un ratito les mando el archivo corregido con esa pequeña cuestión. Si ven algún error más me avisan, porque lo hice en 3-4 días, el material puede tener errores. Pero la idea sería esa, que ustedes lean el material, que pongan énfasis en el teorema del coseno, y que vean si pueden responder la consigna. Por ahí hasta se pueden hacer un triángulo y resolverlo y decir, profesora, yo hice el caso en el que el triángulo ABC de lados tal y hallé tal ángulo. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Dudas hasta acá? No. No, ninguna. no, ni ninguno. Genial. No. ¿Van sumando entonces las clases virtuales? Sí, mucho. Sí. Genial. Bueno, nos vemos el jueves que viene. El material de lectura es el mismo. En un rato se los mando corregido igual. Es una pequeña cuestión. No es un error, sino que es algo incompleto. Me faltó decirles qué tenían que hacer en la consigna. Ustedes felices si lo veían. Pero bueno, corregimos eso y nos vemos el jueves a las 13 horas, el jueves que viene. Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Bueno. Bueno, Bueno, que sigan bien. Igualmente, Gracias, profe. Hasta Igualmente, luego. profe.
Igualmente. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, hasta luego. profe.